El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. Damos un cordial saludo a todos nuestros queridos televidentes de su programa Hablemos de. El día de hoy trataremos un tema muy interesante para todos ustedes. Vamos a hablar sobre la literatura. A lo largo de este programa vamos a conocer cuáles son los diferentes tipos, también el origen de esta, y vamos a tener un invitado muy especial. Se trata de Alejandro Primiciero Calvo. Él es escritor zipaquireño, quien nos va a contar algo de la literatura y sobre todo de los libros que él ha tenido la oportunidad de escribir. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de. Para abordar este tema tan interesante, vamos con el invitado de hoy. Queridos televidentes de nuestro programa Hablemos del día de hoy, trataremos un tema muy interesante para todos ustedes. Vamos a hablar algo de literatura. Hoy tenemos precisamente un ambiente muy recreado para el tema del día. Estamos con un invitado muy especial. Él es Alejandro Primiciero Calvo, psicólogo, escritor zipaquireño, a quien le damos la bienvenida a este programa Hablemos de. Y bueno, bienvenido a nuestro programa y contémosles a todos los televidentes la importancia de tocar este tema el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Karen, muchas gracias al equipo de producción. Bueno, la literatura es una de las formas más bellas de expresión humana. Llevamos siglos y siglos leyendo, escribiendo, y creo que es una de las formas más bellas de expresar lo que no únicamente vemos en la sociedad, sino lo que está dentro de nosotros, nuestra historia, nuestras formas de relacionarnos unos con otros. Y qué bonito este espacio precisamente para eso. Creo que la literatura también sirve para adentrarnos en otras realidades, y qué bello en este caso esto. Claro que sí. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante para todos los televidentes porque vamos a hablar algo de literatura y por supuesto pues también algo de la trayectoria de los diferentes escritos que en este caso ha hecho Alejandro y por supuesto todo ese legado que ha dejado. Para iniciar nuestro programa hablemos algo sobre precisamente la literatura. ¿Qué se puede decir acerca de los orígenes, del origen de los tipos de literatura que nosotros podemos encontrar a lo largo de la historia? Bueno, digamos que depende mucho del contexto sociocultural donde uno esté. Tenemos escritos de diferentes culturas que vienen, hablamos de los de antes de Cristo, ¿sí? Tenemos unos papiros, unos apócrifos, el desarrollo de la tinta que nace en China. Es una de las formas que el hombre ha utilizado para comprender la realidad en la que está. Pero algo muy importante es que la literatura también sirve para escribir lo que la realidad no nos puede dar. Entonces la literatura también existe porque es insuficiente la realidad en la que estamos. Nosotros desde pequeños, nos han dicho que podemos entrar dentro de un mundo imaginario, un mundo fantástico, y creo que la literatura precisamente le ha servido a la humanidad para eso.
Nosotros estamos viviendo en una época de un pesimismo social bastante grande, unos problemas sociales grandes, y creo que la literatura ayuda para adentrarnos en ese mundo y tener, ¿por qué no?, vivir en otra realidad. Entonces yo creo que leer es vivir dos veces, ¿sí? Tú abres la página de un libro y pues tu mente, tu cerebro empieza a meterse y a inmiscuirse en esas páginas. Entonces creo que es fantástico que el hombre, en el transcurso de su creación y de su relación con el otro, haya creado pues este mundo maravilloso de los libros. Entonces obviamente sirve para escaparnos muchas veces de esa realidad y para, bueno, también como una expresión de saber que hay en nuestro inconsciente, en eso que Freud llamó el ello, y de escarbar un poco esa mente. Entonces tenemos autores bastante interesantes, bastante reconocidos mundialmente, pero bueno, ya también una cuestión de gustos, quién le gusta a quién, qué le gusta o a quién no le gusta a otro. Pero bueno, creo que le ha servido al hombre para expresar eso que está en nuestra profundidad del alma, podría decir. De los diferentes tipos de literatura que ya nos habló anteriormente Alejandro, ¿cuáles son como en ese momento los más relevantes o los que más dejaron un legado durante toda esta historia, durante toda la humanidad? Bueno, seguramente no va a haber dos escritores que se pongan de acuerdo. Creo que, hablándolo filosóficamente, de hecho todo esto nace de la filosofía, todas las ciencias nacen de eso, los diálogos de Platón tuvieron una incidencia en la humanidad bastante grande que incluso influye hoy día. Sí. Tenemos diálogos bastante bellos donde hay poesía, donde se explica también cómo era la cotidianidad de una época. Dicen que Platón creó a Sócrates, que Sócrates seguramente no existió, vaya uno a saber si sí, si no, pero eso es lo bonito de la literatura también, que se juega con diferentes planos de la realidad, con unos personajes que tú, mientras lo estás leyendo, sabes que existen, que están ahí, pero sabes que en esta realidad, lo pongo entre comillas porque esta realidad tampoco, seguramente no es la única, dice uno, bueno, no existe. No se sabe si Sócrates realmente fue un personaje de Platón o no, pero es la maravillosa forma de cómo a través de un personaje se explica muchísimas cosas, explica la estética, la belleza en este caso, el mundo en donde estaban esos mitos, esas leyendas, y creo que es maravilloso, más allá quién es quién para decir que es real o que no es real. Bueno, ya después evidentemente nacen más escritores, ya hablando de Latinoamérica. Nosotros tenemos el caso de Gabriel García Márquez aquí muy cercano. Vivo en el pueblo donde Gabriel García Márquez hizo su bachillerato. Sí. Gabriel García Márquez tuvo unas influencias literarias bastante importantes como Hemingway, como Faulkner, como Edgar Allan Poe, bueno, muchísimos. Y él hizo parte también de algo que se llamó el boom literario latinoamericano, donde estaba él, donde estaba Cortázar, donde estaba Mario Vargas Llosa, Donoso, bueno, cantidad de escritores. ¿Qué fue lo importante de esto? Y es que por primera vez esos escritores latinoamericanos, cuando escribieron sus obras, por primera vez nosotros pudimos leernos a nosotros mismos. Sí. Porque antes nos leíamos desde una mirada europea, eurocentrista, siempre nos han inculcado pues que lo verdadero y lo bueno y lo malo viene de una herencia judío-cristiana ya en Europa, bueno, en fin, de la expansión, de las cruzadas. Pero lo bonito es que por primera vez nos pudimos leer a nosotros mismos. Por primera vez Argentina leyó a Cortázar y a Borges. Por primera vez Colombia leyó a Gabriel García Márquez. Por primera vez se leyó escritores de esa región latinoamericana y por fin pudimos leernos hacia adentro. Cuando uno coge un libro de Faulkner, de Milán Kundera, de Hemingway, bueno, de escritores que no son latinoamericanos, claro,
son muy bellos, muy hermosos, pero evidentemente están escritos desde una lógica diferente. Aquí por fin nos leímos a nosotros mismos. Leer Gabriel García Márquez es leer también la historia de unos pueblos. Sí. Aquí unos pueblos que no están tan lejos de acá. Gabriel García Márquez tiene unos libros, una sección de cuentos que es Ojos de Perro Azul. Y tú lees los cuentos y son cuentos que parecen escritos en la sabana, ¿sí? Más aterrizados. En lo que es de Bogotá, una tierra fría, lúgubre, una tierra sombría. Bueno, entonces digamos que eso fue lo bastante interesante y creo que la literatura latinoamericana afortunadamente tuvo un auge gracias a ese boom. Existían ya escritores también latinoamericanos antes, ¿no? Borges, que se puede decir que es el papá de estos escritores del boom, pero bueno, maravilloso que nos pudimos leer a nosotros mismos por primera vez. De esa época que nos habla precisamente Alejandro, ese boom latinoamericano en cuanto a la literatura, ¿a partir de qué fecha se dio? Bueno, eso siglo XX, Sí. siglo XX. Gabriel García Márquez ganó el Nobel en el 82. Estaríamos hablando, bueno, de unas cuantas décadas antes a eso. Eran escritores que se reunían a tomar café, eran escritores que se reunían en lugares a conversar, a charlar. Imagínate tú en una conversación con Cortázar, con Gabriel García Márquez, con Donoso, bueno, en fin, con Vargas Llosa, que es el único que queda vivo de ese grupo. Entonces también, claro, es un siglo XX también marcado por unas dinámicas diferentes, un contexto histórico diferente, pero tú lees, porque es maravilloso leer a estos escritores tan importantes, porque cuando tú los lees, más allá de si fueron escritores del siglo XX, son escritores que si hoy día los estás leyendo, encajan perfectamente dentro de tu propia realidad y te llevan a otra realidad también. ¿Sí? Entonces es un siglo XX marcado en ese sentido, pero vuelvo y te repito, hubo escritores anteriormente también, de siglos anteriores que ya habían. Lo que pasa es que el boom latinoamericano sirvió mucho para también encontrar esos anteriores, ¿no? Hay diarios, los diarios de Colón, por ejemplo, hay diarios donde se describe la conquista de América. Entonces ya existían unos escritos antes, pero bueno, se dio este tema del boom latinoamericano y los latinoamericanos ya nos leen en Asia, en Europa, en América del Norte, en África, entonces se universalizó la literatura latinoamericana, entonces eso es maravilloso. Los tipos de literatura que en este momento, en este siglo XXI, ha cogido gran auge y es la literatura de la violencia, que es otra de las ramas que en este momento pues también hemos visto mucho. Pero ¿qué podemos decir acerca de esta literatura y por qué ha cogido tanto auge? ¿Qué está pasando? Bueno, el auge es evidente, ¿por qué? Porque Colombia es un país violento, que culturalmente ha sido permeado por la violencia. No solo una violencia de conflicto armado, no solo una violencia de partidos, en este caso bipartidista, esta violencia bipartidista, sino que siempre no hay una generación en este momento viva que haya tenido un país en paz, un país sin guerra. Todas estas generaciones, nuestros abuelos y bisabuelos vivieron épocas de violencia y evidentemente estamos en esta época. Entonces, como te decía antes, la literatura ayuda a expresar eso que muchas veces no podemos nosotros expresarlo con un lenguaje verbal o simplemente con un documento histórico, académico. Entonces, claro, la literatura de la violencia es un periodo de escritores que precisamente hablan y escriben sobre esas dinámicas de violencia que existieron en épocas determinadas. Entonces, claro, hay un auge en ese sentido porque hay que contar la historia de la violencia en Colombia
ya no únicamente desde una mirada académica, ya no únicamente desde una mirada de política, aunque bueno, todos somos sujetos políticos, pero no desde una mirada únicamente de ejercicio político, sino también desde lo literario. Precisamente la primera novela que escribí está enmarcada dentro de la literatura de la violencia. Entonces, es la forma de yo poder crear unos personajes en unos lugares determinados que llevan consigo ese río inmenso de violencia en Colombia. Entonces, es la forma de hablar por otros. Se crea un personaje en esta novela que sufre el desplazamiento, sufre la muerte de su papá por tierras, por la tierra donde él vivía, para la siembra de coca, que la coca ha sido precisamente uno de los ejes fundamentales de la violencia, o la droga en general. Y este muchacho empieza a inmiscuirse en una serie de acontecimientos, termina en Bogotá. Entonces digamos que esa literatura de la violencia es una forma también agradable, bella, estética, de contar la violencia acá en Colombia. Tenemos autores, Fernando Vallejo, contó de la historia de la violencia en Colombia, sobre todo el tema de liberales contra conservadores, una violencia urbana también, porque ya no es una violencia únicamente rural. Hoy día hay más muertes por irrespetar las señales de tránsito que por conflicto armado, hay más muertes a la mujer, ¿sí? Feminicidios, que por conflicto armado. Está también Alba Lucía Ángel, que tiene un texto hermoso también sobre la violencia. Héctor Abad, Fanciolinsi, con el libro de la historia de la muerte del papá, El olvido que seremos. Bueno, en fin, hay escritores latinoamericanos que también escribieron sobre la violencia. Está Isabel Allende, que escribió también sobre la dictadura chilena. Cortázar tiene un cuento hermoso que se llama La casa tomada, que también dicen que la interpretación, el mismo Cortázar de alguna forma también lo da a entender en una entrevista, que ese cuento es la forma de expresar esa dictadura de Perón en Argentina cuando se sufrió. Entonces también hay escritores que expresan también una violencia en las letras, o una forma de expresar la violencia que han vivido en las letras. Les presentamos a todos los televidentes unos datos curiosos e interesantes sobre este tema. Aquí en su sección, ¿sabía usted qué? Desde que somos pequeños, nuestros profesores nos dicen en la escuela que tenemos que leer. A pesar de que a muchos niños les parece aburrido, debemos hacerles ver desde la infancia la importancia de la literatura en la vida. Lo primero que debemos saber es que la lectura ejercita nuestro cerebro. Leer un libro aporta muchos beneficios. Desarrollar el gusto por la lectura configura y modifica nuestro cerebro y los patrones de nuestro pensamiento. Nos hace desarrollar nuestro pensamiento y personalidad. Gracias a lo que leemos podemos desarrollar nuestras propias ideas y convicciones, ampliando nuestro punto de vista. Esto a la vez desarrolla el pensamiento crítico y la opinión, algo muy importante en la formación de la personalidad, ya que es lo que nos define. Hace que entendamos mejor nuestra sociedad y nuestras culturas. La literatura plasma la historia de cada cultura, novela, poesía, teatro, ensayo, cuentos, todos los géneros. Leer a los clásicos nos hace conocer nuestro pasado y entender el presente. Gracias a la lectura, interpretamos mejor la información. Si uno adopta el hábito de la lectura desde una edad temprana, le resultará más fácil analizar la información en el colegio, entenderla y aprenderla. De ahí que los niños que leen suelen tener mejores resultados académicos. Desarrollo de la inteligencia creativa.
La lectura nos lleva a otros mundos, a otros tiempos, a universos imaginarios. Nos hace relajarnos y desconectar un momento del estrés diario. Además, desarrolla nuestra capacidad imaginativa y nos ayuda a ser más creativos, algo que en el momento actual está muy bien valorado. Bueno, yo quiero que en ese caso Alejandro nos cuente sobre los diferentes textos que ha realizado a lo largo de toda su vida y qué ha pasado con esos textos, cuál ha sido como ese legado y dónde ha tenido la oportunidad de presentar estos libros, estos escritos. Bueno, no tengo una fecha clara en donde empecé el gusto por la literatura. Recuerdo que en bachillerato sí me mandaban ahí está la clave, me mandaban a hacer algunos ensayos, escritos, etcétera, pero no los disfrutaba tanto como cuando estaba de noche y los hacía yo en el sentido de hacer algo por gusto, por pasión. Empecé escribiendo los sueños que yo tenía, empecé a leer Freud joven, muy joven, no entendía casi nada, pero digamos que el tema de los sueños, de la interpretación, del lenguaje, de lo simbólico, de la censura en los sueños, etcétera, dije, bueno, ¿por qué no hacerme un autoanálisis, que es muy complejo? Y escribo los sueños y empecé a seguir con el tema de psicología, psicoanálisis, ya después los interpretaba, pero cogía esos sueños y les daba alguna forma, les daba alguna historia, algún relato. Después, por cuestiones de la vida, en el colegio, mis compañeros, no sé, alguno me dijo, escríbale una carta a mi novia que yo no sé escribir cosas. Yo, bueno, voy a intentar. Y escribía, pero a mí lo que me salía más bonito eran las cartas de terminarles, sí, de acabar, y no esas románticas. Exacto, esas no. Me salían más bonitas las trágicas. Y empecé, yo dije, bueno, debe haber algo acá. Muchos años después empecé a publicar, mandé unos escritos al Espectador sobre educación precisamente, y se publicaron. Y yo dije, bueno, algo habrá ahí que agrada, que gusta. No seguí escribiendo columnas de opinión, no seguí enviando al Espectador, y dije, bueno, voy a empezar ya algo serio. Recogí muchos fragmentos, muchos párrafos literarios que había escrito hace mucho tiempo y empecé a unirlos y creé un blog. Yo no sé si existe ese blog, por en algún lado debe estar en internet, y empecé a escribir relatos muy cortos, cuentos, tal vez se podría decir muy cortos. Escribí un relato sobre el Teatro Roberto Magdual en Zipaquirá, y como a los 20 días salió publicado en un periódico, y yo ni sabía que iba a estar ahí, y yo, bueno, interesante, no lo esperaba. Y empecé a recoger datos y empecé precisamente a construir la novela de a poquitos, y duré en la construcción de la novela 1 año y medio más o menos. Se publicó esa novela, obtuve un premio. Más allá de esa cuestión de ganar o no ganar, creo que es un mensaje simbólico también del hecho de que algo estás haciendo bien, por la Casa Museo Quevedo, en Zipaquirá. Sí. Y bueno, recibí ese premio a algo que se llamaba Joven Ejemplar Zipaquireño. Sí. Luego me llegó un correo de la Biblioteca Nacional de Colombia diciendo que por favor llevara el manuscrito en físico. Lo llevé, y bueno, la novela ya está en la Biblioteca Nacional de Colombia. Entonces creo que son riesgos que uno toma, unos saltos a unos abismos que no saben si tendrán piso pronto o son vacíos infinitos, pero creo que voy en la mitad tal vez de ese, o en el inicio de ese vacío, de ese fondo, y bueno, supongo que habrá piso en algún lado, o si no hay piso mejor, no importa, seguirme pues lanzando eso. Ya estoy terminando mi segundo libro. Sí. Yo creo que a principios del año 2020 ya lo estoy publicando, y bueno, creo que la literatura es esa forma de sobrellevar la vida en este caso, y
y elegí la literatura como esa forma de hacerlo. Entonces, bueno, dentro de poco ya tendré el segundo libro en las manos. ¿Será que se puede dar una parte muy chiquito de qué se trata ese libro, el nombre o todavía no? No, todavía no. De ¿No podemos hablar? En 2-3 meses más o menos, 2 mesecitos ya podríamos hablar un día con un café, sí, y ya te cuento. Pero no, todavía no. Pero bueno, ahí va por buen camino y espero siga ahí dando esos frutos. Y ya en unos pocos meses ya sabremos y te estaré invitando al lanzamiento. Claro que sí, ya estaremos. Y ahí está. Sí, señor. En el primer libro, en este caso fue una novela, ¿cómo se llamó esta? Guerra y Delirio, es una novela corta, enmarcada dentro del tema de la literatura de la violencia. Recopilé unos datos, unas narrativas del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre las víctimas jóvenes y niños, sí, cuando ellos narran lo que pasó y lo que sucedió. Transformé esas narrativas en literatura, creé unos personajes, un ambiente, bueno, todos esos temas de estética narrativa, unos acontecimientos que marcaron la vida de este personaje. Y ese muchacho empieza a vivir una serie de situaciones y de cosas después de ese desplazamiento forzado, sí, que tuvo. Y bueno, ahí está en el libro enmarcado todas las situaciones por las que tuvo que atravesar este chico, que desde el frío, porque él viene de la región del Magdalena, desde el frío empieza a romperle el alma a este estudiante, a este chico cuando llega a Bogotá. Y bueno, ahí se empieza a ver una serie de cosas. Entonces creo que el segundo libro no tiene nada que ver con la literatura de la violencia, ya es otra cosa. Pero si hay, digamos que ese primer libro nunca se olvida, es como, sí, el nacimiento de un hijo, sí, o una hija. Bueno, yo sé que van a decir como, pues yo no soy papá, como van a decir como, sé cómo es el nacimiento de un hijo, pero es el hecho de... La creación. Sí, ambas creaciones son hermosas, pero es el hecho de tú sacrificar tiempo, sacrificar cosas, sentarte, durar 3-4 horas escribiendo, acostarte decepcionado porque no te gustó lo que escribiste, o contento porque, sí, fue eso. Soñarte por las noches con eso, incluso hay un relato de este segundo libro que es a base de un sueño. Bueno, en fin. Entonces, digamos que esa es la forma que elegí vivir y ojalá siga yo en ese proceso. Y es en los libros. Estoy coliderando un grupo literario en Zipaquirá ya hace mucho tiempo. Van jóvenes, van personas ya adultas, y hemos disfrutado bastante la lectura y creo que esa es la idea también. Soy un poco, filosóficamente hablando, dentro de un marco de corriente pesimista, existencialista, pero tengo alguna esperanza de cambio y es la literatura, precisamente. Las personas que de pronto quieran asistir a alguno de estos talleres, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde ustedes lo realizan en Zipaquirá? Sí, nosotros estamos en un café que se llama Andrea Bo Café, en Zipaquirá. Terminamos ya una primera temporada hace como un mes más o menos. Sí. Vamos ya a arrancar con otro tipo de una segunda temporada, por llamarlo de alguna forma. Y lo único que quieren o pueden hacer para entrar es ir hasta allá, es ese café Andrea Bo en la Algarra 1. Sí. Y preguntar cómo es y listo, y ya te cuentan. Son los jueves de 6:30 a 8:30. 2 horitas. 2 horitas, a veces se nos va más tiempo, a veces salimos a las 9:30, 10, eso depende también del horario de cada uno. Hay personas que tienen un horario flexible, entonces no importa que salgan a las 9:30, hay otros que sí salen a las 8:30. Bueno, entonces también hay la invitación para todos los televidentes que quieran asistir. Claro, la idea es que asistan y que entren a este mundo tan maravilloso que es de las letras, de los libros. Allá hemos leído bastantes escritores y uno aprende muchísimo. Es bastante interesante el aprendizaje que uno tiene a raíz de estos encuentros. Y bueno, uno no sabe, seguramente de esos encuentros también sale mucho material para escribir. Y esa es la idea también. Y bueno, tengo que estar dentro de un contexto literario porque pues evidentemente es la materia prima para escribir. Y bueno,
así me mantendré a ver qué pasa. Bueno, ya para finalizar este programa, contémosles a los televidentes si alguno está interesado en adquirir este libro que nos mencionabas anteriormente, también relacionado con la violencia que se está viviendo también en nuestro país. ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde se pueden comunicar? Bueno, ahí el problema, porque yo publiqué el libro, imprimí, no sé si fueron 500 ejemplares, tal vez, 400, 500 ejemplares, y me quedé sin ningún ejemplar. Entonces, todos se fueron, algunos vendidos, o a otros los obsequié, y me quedó solo uno, que es el mío, el que tengo ahí de recuerdo. Voy con el segundo libro que te comenté, voy a volver a imprimir, la editorial va a imprimir pues ya otros ejemplares de esa primera novela, junto allá al segundo libro también, y ya podrían adquirir de pronto los dos al tiempo. En este momento no tengo, y es que el proceso de edición e impresión es un poco demorado, yo no puedo pues a cada rato estar... Pero entonces apenas esté el segundo libro, yo creo que también ahí de la mano va a estar la primera novela también, sí. La idea es entonces estar muy pendientes. Sí, la idea es que nos volvamos a ver y de pronto pues que tú tienes el espacio y la facilidad para comunicar a la gente, para que la gente te vea, te escuche, hacerle la invitación precisamente para eso y bueno, estar pendientes y yo les voy contando toda la dinámica respecto a eso, sí. El tema de alguna red social, ¿tienes alguna red social? Yo manejo Twitter. Seguir? Sí. @professor, que es en francés, _IA, mayúscula, y eso es lo que yo manejo y es desde donde estoy como socializando precisamente el tema literario. Y Facebook poco lo uso, Instagram no tengo, ni siquiera sé manejar a veces las redes sociales, no, es decir, no estoy como tan apegado a ese tema. Pero bueno, sé que me toca porque digamos que es una forma de comunicarme y seguramente me va a tocar crear Instagram algún día para hacer al menos las invitaciones, bueno, qué sé yo. Afortunadamente cuento con gente maravillosa a mi alrededor que digo, bueno, necesito un flyer y siempre hay alguien que dice, venga, yo tranquilo, hacen el flyer. Necesito de pronto una exposición, un lanzamiento, un foro que hago, que realizo, un foro literario, un foro artístico, bueno. Siempre hay personas que me dicen que necesita, venga, le ayudo, venga, le hago el flyer, venga, le hago la publicidad. Afortunadamente cuento con muy pocas personas, pero son personas muy valiosas que siempre están ahí. Hoy hay una exposición de pintura de una gran amiga y siempre hay gente que me dice, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es? Venga, ¿a qué hora? Aquí está esto, aquí está lo otro. En la primera publicación también, me recuerdo que me faltaban como 200.000 pesos para un tema de publicidad. Ya todo estaba listo, me senté en un café tostado, allá en Zipaquirá, le hice publicidad tostado, pero bueno. Y alguien me escuchó hablar por celular de que me faltaban esos 100.000, 200.000 pesos para la publicidad. Cuando colgué, había una señora frente mío, alguna vez la había visto, y me dice, ven, cuéntame un poco más de eso. Entonces le conté lo de la novela, y me dijo, yo te los doy. Sacó del bolsillo 200.000 pesos, me los dio y yo, pues... Sí, son cosas que uno no se imagina ni se explica. Exactamente, que uno no espera que sucedan ese tipo de cosas, pero pasan. Entonces yo quedé como, bueno, le retribuí después con la novela, se la regalé, lo mínimo que podía hacer, pero mira cómo a veces el cosmos o el universo o Dios, como lo quieran llamar, a veces se juntan para que estas cosas salgan. También en Zipaquirá, en un café que se llama Francachela, me ayudaron con la publicidad, en Andrea Bocafé con el tinto. Bueno, siempre hay un grupo alrededor de eso. De apoyo. Afortunadamente yo no tengo que estar de pronto pidiendo favores, sino que ellos mismos por voluntad lo hacen. Y eso me parece maravilloso y claro, uno no puede solo con esto. El oficio de ser escritor es el oficio más solitario que hay. Nadie se siente contigo a escribir y a ayudarte o a decirte mejor aquí, mejor allá, nunca. Pero alrededor mío, pues sí, hay personas maravillosas que siempre me han ayudado en ese proceso. Y las críticas que he recibido son de todo tipo, desde elogios hasta esa vaina no me gustó. Y esa es la idea. Sí, claro. Esa es la idea, ese era el propósito. Personas que me dicen no me gustó,
está bien, es maravilloso. Generar algo, es lo importante. No importa, no importa. Y creo que si todo el mundo me hubiera dicho, está maravillosa su novela, creo que algo hubiera estado mal. Es decir, no me hubiera gustado que todos me dieran. Afortunadamente las críticas fueron muy buenas, de personas que sé que saben del tema. Y también críticas constructivas. Entonces me parece que la idea se hizo y bueno, seguir con esto. Bueno, Alejandro, muchas gracias por estar el día de hoy en este programa Hablemos de, y contarles a todos los televidentes ese gran trabajo como escritor que ha realizado durante este tiempo. Por supuesto vamos a seguir ahí muy pendientes, vamos a estar en ese lanzamiento de este segundo libro muy interesante, pues para que todos los televidentes también tengan la oportunidad de leerlo y por supuesto también que lean ese primer libro que escribiste. Claro que sí, esa es la idea y bueno, en esta Navidad que ya que se aproxima de pronto sacrificar un juguetico, de pronto sacrificar la botella de whisky y comprar un libro, de pronto al niño, a la niña, sacrificar de pronto ese carrito que siempre les dan, o ese play, o ese, bueno, qué sé yo. Y de pronto comprar un libreto de 25.000, 30.000 pesos y de ahí pueden hacer precisamente el gusto por esto. Claro que Muchísimas gracias, Karen, y al grupo de trabajo, y bueno, nos vemos pronto entonces. Claro que sí, bueno, muchas gracias nuevamente y también les agradecemos a todos los televidentes por habernos acompañado en este programa Hablemos de. Bien, queridos televidentes, así llegamos al final de este programa por el día de hoy. Esperamos que este tema haya sido de su total agrado y que haya aclarado muchas dudas. Si usted tiene alguna sugerencia o algún tema de interés, puede escribirnos a nuestra página en Facebook, Cuapac TV. Nosotros nos encontraremos en una próxima oportunidad en este programa Hablemos de, con Karen Porras Molina. Les deseamos a todos nuestros televidentes una excelente semana. Dios los bendiga. Hasta pronto. Changes.